Saludos mis amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Para nosotros es un honor volver a estar compartiendo con ustedes por este podcast, Principios Divinos, en donde cada semana compartimos principios concernientes al reino de los cielos. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos es una realidad, pastores, una realidad como cualquier otro reino de la tierra, pero superior. Pero igual tiene normas, leyes, principios, tiene reino, tiene un rey. Claro que sí, claro que sí. Y es tan real lo que usted plantea acerca del que el reino de los cielos es tan real que no existe ningún otro ejército con más capacidad. Lo que a mí me sorprende Sí. de este reino, lo que me sorprende es sus inicios. Sí. Y lo que más me sorprende es cómo se gana la más importante batalla sin armas, con amor. Eso es impresionante. No, y se derramó una sangre inocente. Pero explícame esto, entonces, ¿cómo puede haber un reino Caballero, sustentado? desafío desde la cruz. Cuidado. Cuidado ahí. Cuidado con eso. ¿Cómo se puede ganar una guerra sin armas? Solo con amor, con sangre, con sufrimiento. Sin matar a nadie, más bien darle vida. Vine para que tengan vida. Muy controversial. Pastores, pero cuando yo dije hace ratito que el reino de los cielos posee el ejército más poderoso del mundo, no es porque tenga armas químicas, biológicas o bélicas, sino que son armas que no son de connotación ni naturaleza normal ni natural. Porque Pablo, hablando acerca de eso, ¿verdad? Teniendo esta relación extrema con lo que estamos comentando, Pablo decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 en adelante, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Ay, ay, ay. Tremendo. El único rey que fue sentenciado y convenció a quien tenía la autoridad de condenarlo de que él no había hecho nada malo. Eso es impresionante. Sin hablar. Pero tú eres el rey de los judíos. Sin hablar. Pero yo no veo nada malo en este hombre. Yo me lavo la mano. Quien lo iba a condenar dijo, él no ha hecho nada malo. Pilato se lavó las manos allí, exactamente. Así es. Y un rey tremendo, pastor, porque mire, empezó desde antes de la cruz a salvar a cualquiera que pudiera ser condenado por él en su lugar. Porque cuando Pilato sacó a Barrabás y dijo, miren, siempre se nos permite liberar a un preso. Sí, hay una tradición, ¿no? Una tradición. Pasaba eso. Así que como yo no veo nada malo en este hombre, ahí se lo pongo los dos, a Barrabás o a Jesús. Decidan ustedes. Wow. Jesús no permitió que Barrabás cogiera su lugar. Pastor, pero que Barrabás es el liberto menos esperado. Pero Jesús no permitió que Barrabás cogiera el lugar. En lo absoluto. Barrabás no va a morir en lugar mío. Si hacemos una comparación de Suelten culpabilidad. Si bien es cierto que esa cuestión tradicional pudiera ser que hubiese favorecido a Barrabás y el pueblo también de alguna forma, pero Jesús sabía. Pero en Dios no hay nada fortuito. Nada. Jesús Absoluto. no iba a permitir nunca que ellos liberaran, que condenaran a Barrabás y lo liberaran. Lo absolvieran a él. Porque ¿no? su condena él la quería. La pregunta de Pablo, ¿sería alguno morir por un bueno? Pero porque por un bueno más o menos tendría sentido. Pero morir por el peor. Por el malo. ¿Quién muere por ¿Quién sus va por enemigos? nadie? Ese es el reino de los cielos. Y hoy queremos hablar de algo importante, pero sin antes decir que está nuestro pastor William Salas, lo pueden buscar en las redes. Sí, por supuesto, claro, tal cual. Pastor William Salas, sí, William por Salas. Instagram, por Facebook, por YouTube. Y el pastor Juan Malaquía lo pueden buscar como Malaquía Podcast. Eso es así, Juan Malaquías también. Podcast ahí en YouTube. Sígalo, denle like. Déjeme decirle, pastor, que me compártalo. consiguen con Juan Malaquías ya también, Sí. no solamente con Juan Malaquías Ah. Podcast. Así. No, y en Facebook, usted lo ve allí Facebook. haciendo de la suya, Sí, allí, Facebook. su faceta de Facebook, cantante. Facebook, Wow. Facebook como página. Ya existe Juan Malaquías. No. Ya existe Juan Malaquías Sí. como página. La realidad. Sobre todo, señores, Gedeón Studio. Muy Gedeón duro. Studio. Muy duro. Pa. Pueden contactarlo vía redes sociales, ahí lo encuentran en Instagram, Gedeón Studio, y pueden grabar sus podcasts. Esto es lo que me sorprende de Gedeón, que Gedeón es una mezcla de cosas. Gedeón Sonido para rentar y comprar Gedeón sonido. Sounds. Gedeón Sound. Una autoridad. Sí, en el mes de febrero hicimos una actividad y nos llevaron allá a una tarima espectacular, luces, De todo, techo, Dios una mío. cosa que sin nada que envidiarle a nadie, el final, y a un buen precio. Así Y las que, iglesias tienen mucha consideración cuando quieran comprar sonidos, así es. micrófonos. Sí, yo creo que tienen planes especiales Así es. para ese tipo de situaciones. Ellos Sí. están dispuestos, aperturados para bendecir y ayudar a las iglesias. Y con financiamiento. Por eso digo, Así hay una es. serie de Muchas planes facilidades. de venta. Así que, señores, quien nos ven y nos escucha,
aquí en Santo Domingo, capital de República Dominicana, en Almarrosa, ¿primera o segunda? Primera. En Almarrosa, primera. Ay, 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 ¿en qué calle? Esta es la calle Activo 2030. Ajá, Antiguo 2030. ayer. Activo 2030. Activo. Activo 2030. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a activarnos. Bueno, tenemos un tema interesante. Un tema interesante y yo sé que hoy no vamos a concluir este tema, Ay, ay, pero ay. vamos a arrancar. Esas profecías Así así, que Dios mío, a quemar ropa. Vamos Ya me a darle. preocupé. ¿Cómo dice el tema, pastor? Vamos a darle. Nos vamos a leer una lectura de este libro de Lucas 13:10. Lucas 13:10 nos cuenta una historia importante de una mujer que estaba encorvada y que Jesús la sanó en día de reposo. ¿En qué Dice, día? estaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, o sea, el sábado, ¿verdad? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. La mujer estaba poseída. Jesús sanó mucha gente así. Y en las sinagogas había uno que estaba sordo y mudo. Y era un espíritu también. Y dice que ella andaba encorvada y no había forma de que ella se pudiera enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esto causó un revuelo. Solamente le dijo, eres libre de tu enfermedad. Él no hizo más nada. Él no la cargó, él no la empujó, no. Eres libre. Y entonces le puso la mano y se enderezó y glorificaban a Dios. Pero el principal de la sinagoga, uno de los miembros del Sanedrín, uno de los sacerdotes, él dijo, se molestó porque Jesús la sanó un día sábado. O sea, que quizás lo fuerte no fue el hecho de que Jesús la haya sanado. No, eso no le molestaba a él. A ellos lo que le generó situación es que Que la ocurriese sanó un sábado. que ocurriese un día de reposo. 6 días hay en el que se debe trabajar. En esos días vengan y sean sanados. Pero en el día de reposo no. Entonces Jesús se molestó para atrás. Ella se molestó y Jesús se molestó de vuelta. Yo pienso, Cuando Malaquías se pone así, hermano pastor, que fluye, Malaquías, vamos, fluye. hay que pensar en el sábado en sus orígenes, que nace, es que cuando analizamos el sábado parece realmente lo que los fariseos están diciendo. Sí. En sus originales, o sea, en la idea original del sábado, que Dios descanse un día, que Dios diga en los mandamientos que hay que observar el sábado, que el Antiguo Testamento le dedique capítulos completos a este día y que figuren los 10 mandamientos. Y Ahora, que parece pastor, que en el cielo también habrá un sábado. Le voy a volar la cabeza, como dicen. Ay, Al ay, ay. público que nos está mirando. Ay, ay, ay. No a ustedes, porque no. ustedes son peritos. ¿Cómo? en No, espérese, teología el bíblica. pastor Vivian es exegeta, como diría Jovino. Exegeta. Le voy a volar la cabeza con esto del sábado. Y yo sé que vamos a trabajar este tema en varios podcasts. Y esperamos que la gente nos dé el seguimiento y comente y nos dé sus opiniones. Claro, importante. Hay una diferencia en el concepto de día de reposo entre lo que es el sabbat y lo que es el sábado. Shabbat. Hay una Porque sí, gran claro. diferencia. Sí, el gran sabbat. Cuando Dios creó al mundo, dice que el séptimo día Él reposó de todas las obras que había hecho. Vio Dios que todo lo que había hecho era grande, bueno en gran manera, y bendijo Dios y descansó ese día. Y entonces luego viene lo que es el sabbat en el pueblo de Israel, que vino como uno de los 10 mandamientos, que no es el reposo que menciona el libro de Génesis, porque esto viene con la ley. Son dos cosas diferentes. De hecho, Jesús en una ocasión le reclama a los fariseos y le dije, mire, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Reclamándole que ese día se creó en la ley para que ellos descansaran, para que ellos reposaran. No viene a ser el día de reposo como lo hemos querido venerar, ¿verdad? Sino que fue un día de descanso para que el hombre descansara. Entonces, de ahí sabemos lo que pasó con la ley. Ahora, el día de reposo está en los 10 mandamientos. Así es. Y los 10 mandamientos no están abolidos. En lo absoluto. Porque también el pueblo de Israel tenía 2 tipos de leyes. La ley de Moisés y Una ley la moral. ley de Dios. Uh-huh. Dice la ley de Dios, que eran los 10 mandamientos que se escribieron en tabla, y estaba la ley de Moisés, que eran leyes de convivencia. Claro, porque andaban atravesando un desierto en carpas, en un tabernáculo hecho de cortinas, y entonces Sí, totalmente portátil, porque había que armar y moviéndose. desarmar, porque ellos no se podían Entonces, mantener quietos. había muchísimas leyes que había que establecer
Estamos hablando de más de medio millón de gente atravesando un El desierto. hombre ve que Sí, normalizar. medidas 40 sanitarias, medidas higiénicas, Claro, alimenticias, entonces, en fin. Mira, ahí Entonces la decía pregunta, hasta dónde iban a salir, a hacer sus necesidades y Claro, todo. por eso Fuera dije. del campamento hagan esto. el gran dilema de esta, no de la historia per se que usted lee, es cómo extrapolamos la práctica de la observación o de guardar el sábado como día de reposo, porque tenemos grupos cristianos que entienden que el sábado no está abolido per se y no necesariamente adventistas. Hay grupos Sí, de todo, evangélicos, sí. hay judaizantes que entienden que deben observar el sábado, incluso hacer unos ayunos sabáticos Sí, y sí, observan el sábado como, eso como norma divina. es lo mismo que pasó con el fariseísmo. Es lo mismo, lo mismo. Esta mujer está dentro de la congregación. Pero, El pastores, sábado se está reuniendo en la congregación. Una mujer encorvada, enferma, dice que un espíritu la tenía así. De repente Jesús la ve y le dice, mujer, tú eres libre de tu azote. En lugar de regocijarse porque la mujer está en el culto y es libre y se sanó, el sumo sacerdote se molesta o sea, eso es lo que podemos porque fue un día es lo sábado. que pudiéramos llamar hoy por hoy el legalismo, ¿verdad? Legalismo, religiosidad. Sí, el fariseísmo, ya no voy a decir fue moderno. ¿Usted no creen que el sábado tiene la trascendencia neotestamentaria y hasta celestial, como dicen algunos grupos? Bueno, yo le voy a decir algo. Hablando el apóstol Pablo ahí en Corintios sobre eso, le dice, miren, hay gente que juzga igual todos los días. Otros que son débiles hacen diferencia entre un día y otro. Y hace la coteja, dice, otros que son débiles. O sea, cuando la Biblia habla de débil en la fe, son gente que no tienen un nivel de conocimiento y no han alcanzado madurez. Y dice igualmente en ese mismo texto, algunos juzgan igual todos los alimentos, otros solamente comen legumbres. Y también dice que son débiles. Y luego de eso dice, sobrelleven al débil en la fe. Pero también dice ese mismo pasaje de Corintios, el que guarde el sábado, para el Señor lo hace. El que no lo guarda, para el Señor no lo hace. Ambos sirven al Señor de una u otra forma. Así que nosotros no juzgamos ni condenamos al que lo guarda, ni al que no lo guarda, porque lo está haciendo para Dios. Sin embargo, esta lectura está condenando un milagro hecho por Jesús en el día que se supone que era el día del Señor. Bueno, pues para allá. Entonces quiere decir que literalmente era un sábado como tal que estaba ocurriendo la situación. Sí, Un día de Porque, reposo, porque sí ¿qué es. pasa? Cuando usted también mencionaba lo que es el Sabbat, ¿verdad? Esas fiestas, ¿qué ocurre? Ocurre como nosotros en nuestra fiesta festiva. 1 de mayo en un año puede ser domingo, pero en otro año puede ser lunes, y así va en la rotación. Creo que más o menos también pasó eso con algunas festividades, con algunas celebraciones de los judíos. ¿Entiendes? Porque también en esas fiestas había unas cosas que tribaban en eso. Y ahora que estamos planteando todas estas cosas, y usted dice, pastor, les voy a romper el coco. O sea, Ahora, me explico, que les va a abrir el coco en el buen sentido metafórico. Es importante también entender que en la semana en que Jesús, lo que se conoce como la pasión de Cristo en la semana, hubo 2 días de reposo. Hay algo que yo quiero. Hubo 2 días de reposo. Hubo 2 días de Antes reposo. de que aclare ese punto, si hubo o no más de un día de reposo, la gran pregunta sobre este tema es el objetivo del día de reposo. Exactamente. El objetivo, el fin del día de reposo. ¿El para qué? El para qué, porque Dios no hace nada de manera casual o fortuito. No. Aquí tiene que haber una Ni por causa casualidad, real. ni No, por ahí nada. no puede haber una chepa, como dicen en el campo dominicano. con gran- Marcos 2:27. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Ahora, ¿qué entiende usted cuando lee literalmente ese texto bíblico? Oh, es muy sencillo. Que Jesús, Dios, creó el día de reposo para que el hombre descanse ese día. O sea, Para él que el decretó, hombre- estableció, Sí, eso determinó. está en la ley. Jesús se lo está diciendo porque le está citando la ley. Pero eso provoca otra no le pregunta. está citando, y vuelvo a cuando empecé, cuando dije que le iba a romper el coco. No le está citando el reposo de cuando Dios hizo el mundo en 7 días y descansó, que es donde la gente se basa, y no en la ley. No es lo mismo. O sea, desde la creación hasta la ley no había día de reposo. No había ningún mandato, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Moisés. Hasta ese momento Ya- no había ningún mandato que le dijera,
guarden el sábado. Voy para allá. Entonces quiere decir, ocurre algo similar con el asunto de los diezmos, entonces, porque algunos de repente quieren decir que los diezmos fueron jerarquizados justamente en la ley. Antes. Sí, no, pero en la ley fueron jerarquizados, más o menos lo que entiendo yo el pastor quiere decir con relación al día de reposo. Si bien es cierto que cuando tú lees Génesis te topas con esa situación, ¿verdad? Pero que de allí hasta el momento de establecer Éxodo 20 no se menciona más nada. O no lo estoy entendiendo, pastor. ¿No es eso lo que usted dice? Que desde el momento... Es que el día de reposo que hoy se guarda, que hoy se menciona en diferentes congregaciones, como decía el pastor, no es el descanso que hizo Dios en la creación. No se trata de eso. Ok, pastor, pero escúcheme. Pero que entonces, es lo que se quiere ligar. Pastor, pero entonces, no, era algo de la ley. Ellos, previo a eso, ellos recogían el maná. Y no había un día que había que recogerlo doble porción porque el otro día era el día de reposo. No, porque eso fue... el maná vino junto con la ley. Vino junto con la ley. Ah, ok. Hay algo ahí con relación al fue propósito. El maná y la ley. Con esta lectura que traes, pastor, que estamos compartiendo, hay algo ahí que a mí me gusta. Y es una razón social, espiritual, en la que el Señor le da sentido al sábado. Porque si yo... Claro, exactamente. Pastor, es que si yo voy a obedecer en el descanso divino, yo debo hacer el bien. Debo hacer lo correcto. Debo hacer lo que tengo que hacer que sea bueno. Entonces, no puede haber una abolición o no puede dar por concluido un mandamiento de observar un día si yo sencillamente voy a estar estático. Entonces, ahí viene la enseñanza de Jesús. Vamos a decirlo así. La enseñanza de Jesús, que fue la molestia de Jesús también con el principal de la sinagoga. Y le dijo, hipócrita, tú me estás juzgando a mí porque yo sané a una mujer en el Sabbat, pero esta mañana tú no sacaste tu asno y tú vas a comer y a beber. Que no es que esté mal que saque el asno. Y esa ahí Jesús no se lo reclamó en ese momento. Exacto. O sea, que no estaba mal, pero te está diciendo, tú estás cuidando más a tus animales que a la gente. Exacto. Y venimos con lo mismo que hablábamos la semana anterior con el tema de la pesca, de la multiplicación, de cómo Jesús estaba enfocado y preocupado por el ser humano, por el prójimo, por la necesidad del prójimo. Por la necesidad de la gente, tenía compasión de la gente. Esta gente tenía más cuidado de guardar ese aspecto religioso de la ley de los 10 mandamientos que por la necesidad que la gente vivía. O sea, por esta mujer tiene 18 años con esta enfermedad, hoy sábado fue liberada y tú me vas a reclamar por eso. No, en vez, regocíjate, dale gloria a Dios, alaba a Dios que un sábado, señores, los sábados se los dedicamos a Dios. Pastor, y los sábados están pasando milagros. Pero eso era ofenderlos, porque para ellos era una falta de respeto, parecido a lo que ocurría con Pedro cuando el Señor le dice mata y come, jamás. Mira, ese tipo, discúlpame. No, discúlpame tú. Escúchame una cosa, pastor. Y es allí mismo donde el Señor también le dice, tratando de explicar el asunto del día de reposo, si te cae en un hoyo la oveja el día de reposo, ¿la vas a dejar ahí hasta que tenga? ¿O vas a hacer algo a favor de ella? Porque entonces, al parecer ellos como que no hacían nada. No, según ellos. Ellos tenían segregado las actividades que sí y que no. Pero esas actividades iban más a favor de los animales. Lo que siempre ha hecho la religión, mira, la razón de ser de un templo, ¿cuál es? Congregarse a cantar corito y a escucharnos unos con otros. No. Porque si es solo eso, la iglesia carece de sentido. Exacto. El templo per se carece de sentido. Si solo es reunirnos a cantar corito y a predicarnos unos con otros, la razón real de ser de la iglesia carece de sentido. La iglesia tiene una razón espiritual, una razón social. Si la iglesia no va a servir para la gente como refugio, no solamente como refugio espiritual, sino que la gente tenga un lugar con quien hablar, con quien ir a decir, a quejarse, un mecanismo de acercarse a Dios. No solamente en el aspecto espiritual de recibir un culto o una palabra, sino que la gente sepa que puede ir a ese lugar a consultar y buscar posibles alternativas, hasta una consulta alternativa. No, porque la atención que debemos brindar en nuestros locales, en nuestros lugares donde nos congregamos, es una atención de forma integral, como discutíamos la semana pasada, que Jesús dijo, bueno, mira, pero de alguna forma Jesús provocó eso, o sea, mira, esta situación hay que resolver. Entonces, no, porque no se pueden ir bajo esa condición, porque esa es la razón real de las congregaciones. Y la razón de ser real de la ley y de lo que existe en las escrituras. El sábado tiene que ser funcional, o no sirve de nada observarlo, guardarlo. Si el sábado no va a servir para que el hombre se edifique, se redarguya, se reciba una sanidad, no tiene sentido. Todo lo que Dios hizo tiene una razón de ser social, espiritual, integral. O no tiene sentido, porque en Dios todo funciona.
Exactamente. Y ahí es donde nosotros no debemos caer en el error de que ciertas prácticas que nosotros observamos a nivel de cristianismo, a nivel de religión, Ujú, se conviertan en una esclavitud en ujú. que terminamos cumpliendo con eso a ciegas sin ni siquiera saber la razón o el por qué. Simplemente hay que guardar el sábado y punto. Pastor, es que hay... Porque la ley lo Sí. dice, pero no entendemos el motivo de Dios detrás de eso. Claro. Jesús lo que le dice a ellos, señor, esta mujer estaba atada de Satanás 18 años. Y hoy, sábado, día de reposo, vino al templo y Dios la liberó. O sea, no es Era un, ella hija de mecanismo, Abraham. era un mecanismo de ir rompiendo paradigmas, porque acuérdense que Jesús apareció justamente para acabar con los paradigmas que habían establecido precisamente el fariseísmo. Ujú. Y creo que en una ocasión yo le comenté, hoy lo reitero, el primer milagro de Jesús fue una situación profética que apuntaba a romper el coco, como estaba diciendo el pastor. Oye, una cosa, si no se le sirve a Dios y se le sirve al servicio, porque hay gente que le sirve al servicio. No, pero ¿qué te hace? explica eso mejor, Malaquía, que es un trabalengua. Para un trabalengua. Mira, hay gente que ama lo que hace para Dios, no al Dios para quien lo hace. Ay, ay, ay. Hay gente que ama el día de reposo y no al Dios que hizo el día de reposo para el hombre. Ama servir en la iglesia, pero no al Dios que le hace servir en la iglesia. Es como algunos entonces que colocan el Salmo 91 abierto en su casa, pero entonces están confiando en eso, no están Es confiando que hay en gente que si tú no lo pones a servir, hay gente que si tú no lo pones a servir, no le sirven a Dios. Ay, ay, ay. Que su condición para servirle a Dios es que tú le des funciones. Hay gente que son funcionales con relación a adorar a Dios porque tienen una función y un cargo y un puesto y un nombre, si no, no funcionan. Ya. Entonces, hay gente que ama el servicio, así como hay gente que ama el sábado y no al Dios del sábado. Y yo pienso que hay que establecer diferencias muy claras. ¿A quién le servimos? Porque los dogmas tienden a llevarnos a venerar cosas, días, nombres, O figuras, sea, que es un servicio posiciones. mecánico o un servicio por convicción y obediencia y por amor. Cuando hay convicción, hermano, tú no adoras el servicio, tú adoras al Dios a quien le sirve. Claro. Y tú sirves porque amas a ese Dios. Claro, Pero y cuando ahí tú es amas el servicio hay problemas. Ahí Porque es es por donde- gratitud. Así es. Es por donde gratitud. Jesús vino rompiendo paradigmas, por ejemplo, con el día de reposo, ¿verdad? Y nosotros igual debemos practicarlo en las congregaciones. Por ejemplo, hay congregaciones que los domingos se hace el culto evangelístico o el culto de adoración, ¿verdad? De alabanza, cántico. Pero de repente el pastor le llega la idea de que, bueno, el domingo que viene, en lugar de ser el cántico y el culto de adoración, vamos a dar una conferencia. Ay, no, eso es del diablo, eso es satánico. Ujú. No, cambiale el formato al culto. No, porque tienen paradigmas, patrones, modelos. Eso Jesús le cambió el formato al sábado. Y de hecho le dijo, tanto en Marcos como en Mateo, le dice, yo soy el Señor del Sí, día de yo reposo. soy el Señor. Sí, sí. Pastor, otra gente que le va a preguntar que por qué usted no tiene un lugar alto en la iglesia, porque entienden que un lugar alto es sagrado, cosas como esas. O sea, gente que cree que este lugar alto es más sagrado que Sí, el lugar no, el bajo. altar. El altar, el famoso altar. Sí. Todavía hay gente con Sí. ese problema. No, y eso se va lejísimo, pastor. Hay gente que hay que orar arriba del altar, ministros, pastores, Ujú. que es arriba del altar porque ahí está la presencia. Que si tú no estás en santidad no puedes subirte al altar. Esos son temas. Trajeron el altar del templo de Israel, del primer templo, el que hizo Salomón. Es más, el del tabernáculo. El del tabernáculo de Moisés lo traen y lo instalan en su iglesia. Siguen Y consagrando yo no soy el cosas. templo y morada. Así Y es. no estoy pendiente en mayordomía de lo que me corresponde. Hermano, un compositor dijo que en el culto tú eres el culto. Ah, caramba. No tiene sentido. Si tú no eres el culto no sirve. No, tú sabes que hubo Está una viral frase, ese hubo una frase compositor. que en la edición pasada, en el programa pasado que hicimos, me llamó la atención de Malaquía. Cristiano eres tú. ¿Cómo fue que tú dijiste, Malaquía, de que el cristiano, o sea, me llamó la atención? Son revelaciones momentáneas, no me hagas hacer memoria. Hay que ir a ver el programa. Hay que verlo, véalo, el anterior. Bueno, señores, y quería traer esta parte donde Jesús sanó a esta señora. Hubo otro caso donde él sanó a otra mujer y también a un sordo y mudo. Igual la gente, los religiosos se pusieron así porque lo sanó en el día de reposo. Pero quiero que a partir de ahí traigamos alguna luz sobre el tema del día de reposo. No para que la gente que lo guarde lo deje de guardar. No, no es para traer Ni controversia. para el que no lo guarde empiece a guardarlo. Ni para una ni para otra, sino para que estemos claros de qué es el día de reposo, por qué Dios lo creó, por qué se hizo, cuál es la razón de ser. Y como me preguntó alguien una vez, ¿sigue vigente el día de reposo o no sigue vigente en el Nuevo Testamento? Ya.
o en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Entonces, no, lo primero que tenemos que quitar es la idea de que el día de reposo como tal en la ley de Moisés y los 10 mandamientos es el descanso que Dios hizo cuando creó. Eso es lo primero que hay que eliminar. Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo día reposó de toda la obra que hizo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Dios después de ahí no ha hecho más nada, no ha vuelto a crear. Dios hizo la creación autosustentable. La Biblia dice que Jesús sustenta la creación. Ahí en Colosenses 3:10, Colosenses 3. Sí, que lo que fue, lo que se en ve Juan. fue hecho de lo que no se veía, que para allá. Sí, eso es Colosenses 1:16. 1:16. Jesús sustenta la creación, por lo cual Dios no tiene que seguir creando ni modificando cosas. Por eso yo siempre he dicho, y aquí me van a decir compañero de Cristóbal Leite, que Ay. Dios bendiga a Cristóbal. yo creo en la evolución porque todo lo que Dios creó lo puso a evolucionar. Evoluciona, claro. No creo en la creación por evolución, pero sí creo en la evolución por causa de creación. Así Dios es. creó a un hombre y una mujer y le dijo multiplíquense. Así es. Y cada vez que Eva dio a luz niño. Sí, porque No dio a luz un Dios no iba a hombre. estar creando todos los días cada rato un ser humano. Exactamente. Entonces, Caín y Abel no fueron hombres, no nacieron hombres, nacieron bebés. Claro. ¿Verdad? Y fueron creciendo. Y eso se sigue dando hasta el día de hoy. Entonces el bebé va evolucionando y se convierte en un hombre. El único que nació grande fue Adán. De ahí para acá todos fueron niños. Entonces, en la evolución. Y Eva también. Eva Y también. así se da con los animales, así se da con las plantas. Yo evidencié esto con una semilla de aguacate, pastor, que yo planté en el año 2016. Yo planté una semilla de aguacate en una cubeta. La llené de tierra y planté mi semilla de aguacate. Y yo hice fotos, videos, hasta que la mata se convirtió en una mata y dio sus aguacates. 6 o 7 años después. Eso es evolución. Evolucionó. Una semilla de aguacate. Una pregunta, pastor, tengo que te interrumpa. ¿Tú has escrito libros? Bueno, dicen por ahí que son manuscritos. No. amigo suyo Yo de le digo porque Colombia. no, porque el pastor todavía, mira, está casado y tiene hijos. Sembró una semilla y produjo un árbol. Le falta, Ahora, porque eso se lo dicen solo los le chinos. falta hablar otro idioma. No, también. eso lo dicen los chinos. Entonces Sí. ahora lo que te falta es escribir un libro. Tiene que hablar Es otro un idioma. proverbio chino. Vamos Sí. a publicarlo. Juan la va a publicar, Juan Malaquí. Estoy esperando que el pastor me entregue el material, el manuscrito. Entonces, evolucionó la creación y sigue evolucionando hasta el día de hoy. La tierra ha evolucionado, las placas de la tierra han evolucionado, los mares, los océanos, la tierra, todo ha evolucionado en la tierra y en el universo. Todo ha evolucionado porque Dios lo hizo así. Porque Él descansó ese día y no volvió a crear más. Él se sentó a recibir gloria y honra de toda su creación. Es lo único que Dios hace. Yo veo el sábado, pastor, como un asunto transicional. Malaquí. Es como un Dios que no se cansa, porque el concepto descansar es un concepto muy antropomórfico, que es atribuirle. Espérate, Malaquí, tú estás viniendo. Bebí café, William. Creo que sí. Mira, el Y concepto. menos mal que fue sin leche o cremola. Sí. Fue negro. Sí. Entonces ese concepto realmente tiene una idea antropomórfica. ¿En qué sentido? Que es atribuyendo una condición humana a un Dios eterno, incansable. ¿Cuál es el objetivo de esto? Aclara esa figura a los que nos están Si la escuchando antropomorfia bien. no es más que atribuirle a los hombres, atribuirle a Dios cosas humanas. Sí, exacto. Ustedes que son exegetas saben lo que estoy diciendo. Y es bueno aclarar eso, como tú dices. Bueno, la antropomorfia es lo que persigue, que los hombres puedan entender algunas ideas divinas y atribuirle a Dios cosas que son de los hombres. En el lenguaje bíblico es muy dado. Y el Dios del cielo se reirá de ellos, descansó, cosas como esas. Pero tiene un norte, tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Todo lo que está en las escrituras es para dejarnos edificarnos, arrojar luz sobre nuestros entendimientos, que podamos vivir conforme a una verdad Y se divina. arrepintió Dios. Y de se haber arrepintió. creado. Todo es antropomórfico eso. Entonces, Dios persigue con esto que entendamos bien que a veces hay que hacer un alto. Entonces, hay gente que no se detiene nunca. O que pretende no detenerse, que no entiende que hay que hacer pausas. Time, moment, please. Sí, a veces tú tienes que detenerte y decir, mira, déjame descansar sobre este asunto y reflexionar. Yo pienso que es uno de los sentidos metafóricos que puede tener el sábado. Hacer un alto. Tú vienes haciendo muchas cosas, detente un rato. Como alguna gente necesita descanso. Yo tengo unos amigos contadores que trabajan con... No, pero que indiscutiblemente. necesitan, Sí, claro. necesitan hacer alto a veces. No.
Sí, eso pasa en el ministerio. Creo que el pastor habló del cansancio en una ocasión. Pasa en temas seculares. La gente necesita vacaciones. Hay que detenerse a veces. Y detenerse a reflexionar a veces sobre nuestras vidas, ministerio, nuestras familias. Hay que hacer un alto. Es que mira, si lo seguimos analizando desde esa perspectiva que tú planteas, escúchenme, ¿por qué el cuerpo en la noche descansa? Claro. Tiene su sabbat. Porque El cuerpo. el cuerpo necesita de ese descanso porque es un sueño reparador. Así es, su Shabbat tiene el sábado, así es. ¿Entiendes? Es un sueño reparador. Ahora, muchos de los que trabajan en horas nocturnas, obviamente no van a tener las mismas condiciones de salud. Al principio, probablemente sí, pero al transitar del tiempo, esa situación va a sufrir consecuencias porque violaste un principio. La noche es para dormir, Así para el es. cuerpo descansar, para el cuerpo entonces recuperarse, repararse. Como dices tú, ahí estoy de acuerdo contigo. El cuerpo evoluciona allí. Claro que sí. Claro. Es que la creación es Se evolutiva. regenera. Y la cuestión- energía vuelve y se Es que la creación, como dice el pastor Ariel, es evolutiva totalmente. Bueno, entonces, ¿qué pasa, pastores? Vino el tiempo del éxodo de Israel, ¿verdad? La salida. ¿Qué hacía Israel en Egipto? Trabaja parejo, porque Y a- eran esclavos. Trabajaba ¿Y para qué el hacían pueblo de con el Egipto. sábado ahí? ¿Qué hacían con el sábado en No Egipto? hacían Es que nada. no había sábado, No ahí, porque existía. no había, la ley no existía. Entonces ellos tenían que trabajar para los egipcios día y noche, de lunes a lunes, sin descanso, 24/7, condiciones infrahumanas, como nosotros sabemos, ¿verdad?, que pasaba allí. Dios de repente cumple su promesa en donde le dijo que ellos iban a ser esclavos 400 años, iban a salir de ahí en 400 años. Le iba a mandar un libertador, mandó a Moisés, sale el pueblo, ahora el pueblo va a vagar por el desierto 40 años. Y que inicialmente no era así. No era así, pero ellos se lo buscaron. Claro. Que lo buscaron por estar dando malos reportes. Claro. Entonces, Dios le da a Moisés, sube al monte, te voy a dar la ley. Y ahí empieza, honrarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con esto. No tendrá dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen de lo que hay arriba de la tierra, va a hablar. Y le da 10 mandamientos escritos en tabla. Éxodo 20 en este caso, ¿no? Exactamente. Y dentro de esos 10 le dice que el día sábado lo iban a santificar para Dios, lo iban a guardar y en ese día ellos lo iban a dedicar para Dios. Es lógico, ¿verdad? Porque vamos a atravesar un desierto, vamos con el afán de llegar a la tierra prometida, pero Dios sabía que ellos no iban a llegar sino en 40 años. Entonces que previo a ese sábado, el viernes se agarraba a la porción doble porque, del entonces, maná, porque claro. ese sábado no no se iba a producir. Ahora, la gran confusión que vino al transcurrir de los años, alrededor de 4000 años después, entre el Éxodo y lo que estamos hablando aquí de Jesús, es que ya toda la ley mesiánica, mosaica, sí, mosaica. la ley mosaica y la ley de Dios, que hay que hacer diferencia entre esas dos cosas porque la gente no la hace. La gente entiende que la ley de Moisés era la ley de Dios. Y lo leemos en el texto del Antiguo Testamento y también en el Nuevo, cómo hace diferencia el texto bíblico entre la ley de Moisés, refiriéndose a los 635 mandamientos que tenía Moisés, y la ley de Dios, refiriéndose a los 10 mandamientos. Hay una diferencia aquí. Entonces, la convirtieron en una religión. El fariseísmo, que Dios no lo creó, Dios no creó esa religión. No, lo grande es, Dios creó la ley, pero no creó un fariseísmo. Usted sabe que eso no se va a terminar nunca hasta que el Señor venga. Por ejemplo, hoy tenemos la palabra de Dios, la Biblia, absolutamente la palabra de Dios. Hay cosas que quizás no estemos de acuerdo, pero es la palabra de Dios. Pero tenemos los gobiernos y disciplinas de las iglesias locales, los manuales y un sinnúmero de doctrinas locales y dogmas que a veces entran en contradicción directa con la Biblia, y no podemos decir que los mandamientos locales son palabra de Dios, ni que los gobiernos y doctrinas de los concilios son palabra de Dios, y que me disculpen los concilios. Pero eso no es absoluto. De hecho, lo viven cambiando y lo van adecuando. Y lo revisan. Y lo revisan. Te perdonamos, pastor, sin sentimiento de culpa, te perdonamos. Claro. Absueltos de culpa. No, lo que pasa es que se recuerda que reverendo y apóstol William Sá. No, que inclusive, y eso yo sí lo veo bien, que muchas instituciones religiosas periódicamente tienen su norma de revisar cada tiempo. Inclusive las iglesias adventistas tienen varias revisiones, tomo 1, tomo revisión. O sea, que ellos evolucionan, pastor. Sí, ellos evolucionan. Eso está bien porque no es infalible. Los tiempos cambian, el entendimiento cambia. El que hizo el primer manual, vamos a decir, de tal congregación, de tal denominación,
tenía un entendimiento hasta su tiempo, pero ya los tiempos cambiaron. Los mismos testigos de Jehová se han cambiado de nombre varias veces, han evolucionado en algunas Entonces, ideas. yo lo veo eso de una manera inteligente. Muy inteligente. Tus dogmas periódicamente Revísalo. sean revisados. Claro. Vienen gente nueva, los ancianos ya no están. ¿Qué pasó? ¿Qué cambios hay? ¿Cómo podemos arreglar esto? Porque no es infalible. Ahora la Biblia no se cambia. Una vez yo cogí la Biblia y el manual y le dije a unos ministros, dígame cuál está por encima de cuál. Ah, no, Eso. pues usted es No, revolucionario. pero usted es guapo. ¿Cuál? Es revolucionario. Claro, A pastor, cuello gordo, porque cuello blanco, usted le dijo eso. si tú me tienes un manual de doctrina. Norma. Ajá. No, ellos decían que eran doctrinas. Ok. Su manual de doctrina, 17 puntos doctrinales. Entre ellos, uno de los puntos decía que ellos no confraternizan, el concilio fulano de tal no confraterniza con ningún otro concilio ni Dios ninguna otra mío. institución religiosa. Pero es una secta, pastor. Eso lo escribieron en los tiempos de William Seymour. Ah, no, espérate, William Sala. Yo, Dios mío, yo aparezco ahí, no puede ser. ¿Verdad? Lo escribieron en ese tiempo, ellos tuvieron sus motivos porque había demasiada corriente de pensamientos. claro. Y entonces esto fue lo que Dios nos reveló a nosotros. Y si nos vivimos mezclando, vamos a terminar con una mezcla de aceite raro, ¿verdad? Sí, que ellos no se conviertan a ti. sino Entonces está bien ese tiempo. Pero las cosas evolucionaron, las cosas han cambiado. El entendimiento de la iglesia de Cristo ha cambiado. Entonces, tú no me puedes seguir imponiendo a mí una norma de que no confraternice cuando la Biblia dice que entre nosotros debe haber amor fraternal, que la iglesia tiene que estar unida y que tenemos que llegar todos juntos a la estatura del varón perfecto. Entonces ya esa norma vamos a revisarla y está bien. Revisemos bien con quién nos mezclamos, revisemos qué tipo de doctrina tienen. Pero Pablo le dijo a los corintios, miren, yo le escribí en carta que no se juntaran con los fornicarios y con los adultos. Pero obviamente no le estoy hablando de los fornicarios y los adultos del mundo, porque entonces en ese caso sería necesario que se salgan del mundo. Le estoy hablando de los hermanos cristianos que están dentro de ustedes, que siendo cristianos están en esa práctica. ¿Qué le quiere decir? No es que no te mezcles, tienes que mezclarte. En otro pasaje dice, examínalo todo, retén lo bueno. Sí, sí. Lo grande de esa práctica, pastor, Sí, es que porque el líder... todo me es lícito, pero no Pero todo. mézclate y tú tienes que tener madurez para saber que sí y que no. Pastor, el líder de esta institución, Jesucristo, sus favoritos eran pecadores, rameras, publicanos, ladrones. Esos eran sus favoritos. Claro, Él vivía porque- mezclado entre ellos. A que tú no sabes por qué. Esa No, es porque la vino razón a de buscar ser. y a Porque salvarlo. no eran religiosos. Sí. Así es. Ay, ay, ay. No, yo vino Es a que buscar no- a salvar lo que se habían perdido. Es que te toca elegir Los que entre... están enfermos. Claro, es que te toca elegir entre un pecador normal y un religioso. Quédate con el pecado. Ay, ay, ay. Señores, ¿cómo estamos con un el tiempo, pecador Pasto? normal y un pecador religioso. Estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Ok. Bueno, el caso de esto es, pastor, es que vamos a traer en la próxima entrega el pasaje de Hebreos 3. Hebreos 3. Hebreos 3. Y Ay, ay, ay. lo pueden ir buscando, la gente lo pueden ir leyendo. Claro. Porque en Hebreos 3 aclara el tema del descanso y del reposo. De hecho, habla de un reposo eterno. Así es. ¿Qué pasa cuando Jesús vino, murió por nosotros y resucitó? Todo el afán de vida que venía trayendo los judíos con la ley fue eliminado. Fue eliminado y fue sustituido por la gracia. Entonces, en ese punto Jesús fue muy... Radical. sí, en el tema del sábado y del Sí, sábado. radical. Si vemos todo en los 4 evangelios, no vemos a Jesús atacando honra a tu padre y a tu madre. Al contrario, en la cruz demostró que había que honrar. No vemos a Jesús atacando el mandamiento de no robarás. No vemos a Jesús atacando el de no adulterarás. Al contrario, dice, no, la ley dijo que si tú, pero yo te digo que si tú la miraste mal, ya tú pecaste. Sí. O sea, Jesús enfatizó la ley, pero con el punto del sábado, él hizo un cambio. Él dijo, yo soy el Señor del sábado. No es más, Jesús cumplió la ley, pastor, porque nadie, Cumplió la ley. nadie le iba a cumplir. Dios no vino a abolirla, sino vino a cumplirla. ¿Para qué? Para disparar eso, señores, hasta aquí. Exactamente. Entonces el sábado se trata de descansar, ¿verdad? De un reposo espiritual. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, dice el libro de Hebreos que nosotros entramos en un reposo eterno. Así es. El sábado se convierte en los 7 días de la semana. Lo que ellos tenían que hacer el sábado, apartarse, consagrarse, alabar a Dios, reunir. Nosotros tenemos que hacerlo Es diario. en Cristo, diario. Diario, o sea, diario. nuestro sábado es
después de aceptar a Cristo, entramos en ese sabbat. Vivir en Hay un ese- verso en Lucas 1 que creo que dice guarden los días, los tiempos, los meses y los años. No, se lo estaba reclamando. Ustedes guardan los días, los meses, los años. Cuelan el mosquito, se traen el camello. Yo pienso que el tema de guardar un tiempo para Dios es importante, pero como usted señala, porque Dios es un Dios omnipresente y no hay lugar ni tiempo ni espacio donde Dios no esté. Entonces, una relación con Dios no Continua. implica un día, debe ser continuo. Continua. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin. es Exactamente. diaria. Diario. Entonces, Es una intimidad diaria. Así es. entonces ahí sí vamos a volver al tema de la creación. La gente va a tener que estudiar bien este capítulo de principio divino para que lo entienda. Ahí sí volvemos al tema de la creación y vamos al sabbat, que sí fue en el que Dios entró después de la creación. ¿Por qué? Dice la Biblia que Él creó el mundo en 7 días y entró en un descanso, que fue el día séptimo. Pero ¿qué pasó con el otro día después del día séptimo? Él se salió del descanso y siguió creando. No. No, porque había acabado su obra, su Entonces baraca. dice, su y baraca, bendijo su Dios obra el día creativa. séptimo, porque ese día terminó de toda la obra y santificó el día séptimo y descansó Dios de toda la obra que hizo. ¿Pero qué hizo el día octavo, noveno, décimo? Es que eso en Dios no existe, pastor. Entonces Dios entró en un descanso, no Eterno. del día séptimo, sino eterno, un descanso por la eternidad. Lo primero que esos días que se establecen en la Biblia son días humanos. Ujú. Y en la naturaleza divina no existen No los existe. días, ni hay tiempo, ni hay años, ni hay Porque nada. Él No hay creó cro- los días para nosotros. No hay crono, no hay es- crono, por su kairos. Entonces, Él ese nos puso los días a nosotros. es un concepto de nosotros. Para medir, para medir. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí, ok, no hay día en su naturaleza? Y ese es otro tema. No hay día en su naturaleza, pero entonces dice que descansó el séptimo día. ¿Cuál día? ¿Qué es descanso ahí? Ujú. ¿Qué es el sábado ahí? Exactamente. Esa es la gran pregunta. Exactamente. Entonces, en ese sabbat, en ese día que no lo podemos definir como un día de 24 horas, Ujú. en ese es el que sí nosotros estamos llamados a entrar en Jesús. Eso lo iba a decir, pastor, que ese día nace en el vocablo, en la voz de Cristo cuando dice, vengan a mí trabajados y cansados, que yo lo haré descansar. Exacto. Ese es el sábado de Ese es Dios. el verdadero sábado. Ese es el sábado. Mateo 11:28. Ese es el sábado de Dios. Vengan Porque que lo si voy a no hacer. fuese así, entonces Dios, después que descansó el día séptimo, tenía que seguir trabajando el otro día Exacto. y de volver a descansar 7 días. Pero Él no hizo eso. A ese Esto reposo está que extremadamente interesante y vamos a animar, pastor, a la gente que nos ve y nos sigue a través de Principio Divino, que interactúen con nosotros, que vayan a la cajita de comentarios, se rompan que le- el caco. que le den me gusta, se suscriban. Así que Malaquía, ayúdame ahí, por O favor. que le den no me gusta, también se le puede dar no me gusta. Claro que sí. Pastor, hay una iglesia que se llama Principios Divinos. Nosotros estamos ubicados específicamente. Bueno, que la gente sepa dónde estamos como Principio Claro que sí. Divino. Carretera la Vieja iglesia. de Cancino número 80. Despacio, mortal. Carretera Vieja de Cancino número 80. Pueden entrar por la Charle o por la Mella, por el Comi Bebe o por Stanley Comercial. Exacto. Ujú. Más que una iglesia, somos un principio donde se sirve a Dios y se le sirve a la gente. Sí, principio divino significa eso. O sea, nos basamos en principios bíblicos. Allá el manual de doctrina en nuestra Biblia y tratamos de apegarnos. No es que siempre vamos a estar 100%, pero tratamos de apegarnos al alineamiento de Cristo Jesús. ¿Y qué recomendación podemos darle a todos y cada uno de aquellos que de repente aspiren a entrar en esto de los podcasts y querer hacer algo a favor del reino? ¿Qué le pudiéramos recomendar? ¿Cuáles son una de las opciones quizás bien, pero bien interesantes? ¿Qué tal la gente de Gedeón Media? Claro que sí. Pueden buscar a Gedeón Media en las redes y denle para acá. Cualquier asesoría, Juan Malaquías. Cualquier No, asesoría para iniciar su podcast, Juan Malaquías. Búsquelo ahí en el Instagram y va a tener un asesor a cuarta para que Si le diga existe, cómo empezar. así es, pastor, si existe un lugar en la zona oriental donde la gente va a crear calidad. Porque hay un señor llamado Víctor que hace unas ideas Sí, sí, sí. interesantísimas. Tienen que venir En a Gedeon conocer. Media. Vamos Tienen a- que venir a conocer a Sí, pero Víctor. vamos a ver ya, como vamos cerrando, vamos a ver si es posible. De repente vamos a hacer un taller práctico para la gente en físico y más adelante pudiéramos organizar algo a través de Bien. Zoom o de Instagram con relación a lo que sería dicción, oratoria y ese tipo Creación de contenido, oratoria, Exactamente. dicción. Esos son ustedes que son duros en eso. Son mentores en ese tema. Bien, en el próximo programa, no se lo pierda, vamos a estar detallando Hebreos capítulo 3, donde habla del descanso eterno. Ay, ay, ay. Para que terminemos de entender este tema del Sabbat y qué Dios quiere realmente.
El que tiene separado su día sábado, no le decimos que no lo haga, sino que sea consciente de lo que se está haciendo. Y viene el choque con el domingo ahí, pastor. Viene el choque con el domingo. Sí, Sí. pero aparte de que hay gente que guarda su sábado y lo respetamos y lo animamos a que lo siga haciendo, tenga en cuenta que el verdadero descanso en el Señor es estar en Cristo Jesús lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El Señor del sábado. Bueno, señores, de verdad que ha sido un gozo enorme, un privilegio, bueno, súper especial. Un gustazo, como digo yo. Haber Dios me compartido lo con... bendiga y nos vemos en la próxima entrega de Principios Divinos. Malaquía, Hasta la despídete. próxima. Dios bendiga a nuestra gente hermosa. Así es. Ya lo que pasa.